Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la presión que ha estado ejerciendo tanto los medios como el gobierno en contra de la gente que decidió en el día de ayer salir a manifestarse por todos los problemas económicos y sociales que se están viviendo en el país. Y en diversos medios salieron a hablar de esta situación, obviamente atacar a la gente que salió de forma legítima, sin destruir nada, sin dañar a nadie y únicamente con la intención de luchar por lo que obviamente se está empezando a perder en el país. Y como vamos a ver, mediante el miedo y la extorsión han salido diversos funcionarios o algunos de los medios más importantes de Argentina a atacar a la gente. Así que bueno, hoy voy a estar hablando de esto. Si les gusta el video, no se olviden de darle like, me gusta, y si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así reciben notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Bueno, empezamos con una noticia que es nada más y nada menos que de el presidente. Como vemos, el título es Alberto Fernández sobre la marcha del 17 de agosto, porque esto fue unos días antes de que se hiciera. Dijo lo siguiente: ahí tienen a los anti-cuarentena que aparecen muertos. Realmente leer esto es terrible. Como dice acá abajo, el presidente se mostró muy crítico de la movilización que se realizará el próximo lunes. De hecho, dice que calificó la movilización como una invitación al contagio. Incluso, según este diario, miren lo que ha llegado a decir. Siguiendo esa línea, sostuvo que quienes asistirán a la convocatoria del lunes que viene conforman una minoría intensa, lo cual obviamente no es así porque se demostró que, primero, que fue algo masivo a nivel del país, y en cada ciudad que se hizo era muchísima la gente, lo pueden chequear en los medios, y definió a ese grupo como una suerte de terraplanistas. Realmente esto es muy degradante y ofensivo, más de parte de un presidente. Incluso dijo algo bastante contradictorio: mal que le pese a quien corresponda, la cuarentena en la Argentina no existe. Claramente hemos visto en videos anteriores cómo es considerada hasta por organismos internacionales como la cuarentena más larga del planeta y la más restrictiva. Y además, si supuestamente esta cuarentena no existe, como él ha dicho, ¿por qué entonces es un problema que la gente salga a la calle a manifestarse pacíficamente si considera que las cosas no se están haciendo bien? Por el contrario, me parece que el gran problema es que se dio cuenta que la gente está empezando a despertar. Ya nadie quiere seguir en esta situación que está destruyendo familias, está destruyendo vidas, está destruyendo negocios, está hipotecando el futuro de la gente, el futuro de los argentinos, y realmente no existe una razón que lo sustente. Además, como vamos a ver, muchos de los que hablaron sobre este tema, sobre la marcha, ya presuponían que era gente, como vimos que incluso lo dijo el presidente, que se iba a morir sí o sí, como si la tasa de contagio fuera del 100%. Yo me acerco a alguien a 10 centímetros y ¡pum!, automáticamente ya estoy contagiado. Claramente no es así. Además, pueden investigar y ver fotos. Obviamente había gente que estuvo muy cercana, eso no lo niego, pero en general se tomó distancia, así que había mucha gente que no tenía por qué contagiarse. Y además no se entiende este concepto de ¿hay cuarentena o no hay cuarentena? ¿Es contagioso o no es contagioso? Porque después dicen que uno capaz ya lo tuvo, que fue asintomático. Entonces es como que hay bastantes incongruencias en el mensaje que se da. Pero lo que me parece también muy importante, y que por eso estoy haciendo este video, es que se está atacando las libertades de la gente. Justamente en otros gobiernos, si hubiera sucedido exactamente lo mismo, hubieran dicho que esto era un grito de libertad, que era gente que estaba siendo oprimida, que era algo necesario, que era constitucional, salir a hablar, salir a decir lo que uno siente. Pero en este caso parece que no, que en realidad hay gente que lo único que está haciendo es poner en riesgo supuestamente la vida del resto, lo cual obviamente no es así. Miren incluso a lo que han llegado, como vemos en esta nota de Juan Grabois, el referente social del gobierno, que dijo lo siguiente. Miren el título: hay que aplicar la autoridad sobre las personas que se manifestaron. O sea, ya es ilegal manifestarse en Argentina. Miren a lo que se está llegando. Por eso me parece que es algo muy importante que hay que hablarlo. No puede ser que gente que está en el gobierno prácticamente prohíba la manifestación, más todavía si es de una forma pacífica, que no se rompió, no se destruyó, no se hizo absolutamente nada. Incluso llegó a decir, según esta nota, que fue una violación del orden público y que habría que multar a los manifestantes para que paguen el daño que hicieron. Primero, que es un daño potencial teórico y que según él va a suceder, porque esto claramente no es así. También, como podemos ver en esta nota del diario Perfil, el canal C5N, bueno, del cual los que siguen el canal ya he hablado unas cuantas cosas, hace muy poco tiempo se dedicó a atacar a Chile injustamente, ahora está atacando a la gente que decidió manifestarse pacíficamente, y como podemos ver en esta noticia, llamó a la gente pro contagios e incluso algunas cosas peores. Es llamativa porque justo la imagen que muestra, la gente está totalmente separada, más de 1 metro de distancia, y dice buscando al virus en el obelisco. O sea, realmente se está burlando de la gente que ha decidido hablar, alzar su voz y decir lo que siente, decir exactamente lo que está pasando
y por qué no están contentos con la situación. Pero un medio, en vez de tratar de ser objetivo y mostrar las cosas como son, sin ponerle una opinión, más que una opinión, en realidad una opinión peyorativa en contra de esta gente, lo cual obviamente habla de que hay un interés en realidad político, no algo de interés de mostrar las cosas como son. Siguiendo con gente del gobierno, miren, esto también es impresionante. Del diario Telam publicó cómo Cafiero, jefe de gabinete del gobierno, dijo: le pedimos perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha. Realmente es un mensaje bastante ilógico, pensando que habría que pedirle perdón a los médicos por estar, como hemos visto en videos anteriores, en el top 15, creo que 14, de los países con más contagios del mundo actualmente, y liderando los primeros 10 puestos en la mayor cantidad de contagios diarios y la mayor cantidad de muertes diarias. Entonces me parece que culpar a la gente por salir a expresarse sin ni siquiera analizar realmente cómo se hizo, solamente por estar en contra de lo que él está tratando de avalar, me parece injusto decir este tipo de cosas. Y justamente me parece que atenta en contra de lo que se busca en una sociedad, que cada uno pueda ser libre de expresar lo que siente, y más aún cuando se está viviendo una situación en la cual se está privando justamente a la gente de muchas cosas básicas y llevándolo obviamente al borde de tener que tomar decisiones drásticas. O sea que, como hemos visto, hay gente que literalmente no puede comer, gente que no está pudiendo alimentar a sus hijos, gente que está sin trabajo. Es una situación muy crítica como para burlarse, me parece, de esta gente que ha decidido salir a marchar. Y lo que me llama también la atención, que quería mencionar en este video, es cómo se está utilizando el miedo como un método de control, que de hecho es un método de control bastante primitivo y ha sido usado a lo largo de la historia justamente para controlar masas. Esto no es nada nuevo, especialmente para disuadir a los que están en contra del poder vigente, como estamos viendo hoy en día, lo cual obviamente pone a la gente unos contra otros. Siempre ha sido bastante válido ese dicho de divide y vencerás. Pero el tema es que también todo esto de la campaña del miedo trae muchas consecuencias a largo plazo, consecuencias en la psiquis de la gente, ya que el miedo es paralizante. Y si encima de todo se extiende por meses, como hemos visto, el daño es obviamente peor. Esto puede ser crónico. Y lo más llamativo de esta situación es que el miedo justamente lo esté generando nada más y nada menos que los medios y el gobierno, quienes concentran el poder. Nos viven, por ejemplo, mostrando zócalos de la cantidad de muertes por día, todos los contagios que ha habido, lo cual, si nos ponemos a pensar, es bastante macabro. Uno entra a cualquier página web, prende el televisor y lo único que vas a ver es cómo están hablando de este tema. Imagínense si antes de que empezara esta cuarentena, cada vez que ustedes hacían exactamente eso, prendían su computadora, entraban al celular, prendían el televisor, les hubieran bombardeado con la cantidad de gente que murió por SIDA, la cantidad de gente que murió por neumonía, cuántos murieron en choques hoy, cuánta gente perdió su vida por hambre. ¿No les parece que realmente sería una locura? ¿Sería algo bastante macabro? De hecho, para tener una proporción, al año en el mundo mueren más o menos 60 millones de personas. Y considerando que en más o menos 9 meses que lleva esto han muerto unas 780.000 personas en todo el mundo, eso sería menos del 2% de la gente que suele morir al año. Y con esto obviamente no quiero minimizar las muertes de esta gente, obviamente, sino que quiero hacer entender que si ponemos en perspectiva los casos, representan menos del 2%. Entonces, ¿por qué si antes no recibíamos un bombardeo constante de la cantidad brutal de gente que moría, por qué la estamos recibiendo ahora? ¿Por qué nos están generando todo este miedo innecesario? De hecho, creo que hoy en día me atrevería a decir que por lo menos en Argentina, creo que los dos datos que un argentino promedio sabe sí o sí a rajatabla es el precio del dólar y la cantidad de contagios, porque es impresionante el bombardeo que generan los medios referente a este tema. Pasa algo, como estamos viendo, como esta situación de que la gente salga a marchar y ya se empiezan a generar teorías conspirativas de que esto va a ser terrible, de que ahora van a explotar los casos, empezar a buscar culpables. No se puede pensar una sociedad en la cual todo se maneja en base al miedo. Y bueno, como vemos en esta noticia de Infobae que habla de la realidad de lo que sucedió, el título es: el banderazo fue masivo y con doble mensaje, desafía la sordera oficial y supera a la oposición. Y habla de algo muy importante que me parece que es algo que hay que destacar, que como podemos ver acá dice: el oficialismo descalificó la protesta y cometió el error de no debatir políticamente. Esto obviamente lo que va a traer es una mayor tensión entre la gente y el gobierno. En vez de bajar la intensidad, lo único que va a lograr es que la gente sienta más toda esta necesidad de ser escuchados. De hecho, como dice en esta misma nota, que es muy interesante, es bastante lo que les estaba hablando, referente a los errores del gobierno por los cuales la gente decidió salir a las calles, como vimos en el día de ayer, menciona que el gobierno evitó el debate y además apeló como única estrategia al temor por el coronavirus. Como he dicho, esto es algo que realmente se está aprovechando, se le está sacando jugo. Todo lo que al gobierno no le convenga,
genera coronavirus, entonces no hay que hacerlo, nos pone en riesgo a todos y no se puede hablar de esa manera. Estoy totalmente convencido de que si tuviéramos a cualquier otro personaje de la galaxia política argentina al mando, sin lugar a dudas sería totalmente opuesto, ya que se hablaría de que las marchas son justamente una expresión de libertad frente a lo que está haciendo el gobierno y no este mensaje que se está queriendo entregar hoy en día. Y claramente creo que la mayoría de la gente que estuvo ahí, la gran mayoría, no fue por una situación de antipolítica, fue más una respuesta al agotamiento que se está viviendo por todos los problemas sociales, económicos, de inseguridad que he hablado reiteradas veces en estos videos. Y entonces me parece que no se le puede bajar el perfil a este tipo de situaciones, a lo que la gente realmente necesita, porque si no, eso transforma al gobierno en un gobierno autoritario, en el cual parece que el único que tiene la razón es el que está en el mando y todo el resto es gente disidente que obviamente no hay que escucharla. Yo mismo sería el primero en criticar esta situación, hubiera hecho un video totalmente distinto si hubiera sido gente que hubiera ido a destruir la ciudad, que hubiera generado un caos, que hubiera realmente puesto en peligro la vida de los ciudadanos, o si por el contrario la labor del gobierno fuera positiva, no tuviéramos, como hemos visto, la cantidad brutal de casos de contagios, de muertes, estar entre los primeros 15 países del mundo, la situación si hubiera sido positiva, si el gobierno realmente, pese al sacrificio que se ha hecho, pudiéramos ver números realmente alentadores, la situación sería totalmente distinta. Pero me parece que lo que se está reclamando es algo bastante justo, que no tiene ningún tipo de falta. Realmente es algo que la gente lo está pidiendo porque es una necesidad. No se puede seguir viviendo en esta situación, y menos todavía, como sabemos, sin realmente tener una fecha ni siquiera aproximada de cuándo se puede empezar a volver a la normalidad. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión, qué es lo que creen de este tipo de situaciones, si están a favor o en contra. Si creen que esto realmente puede llegar a afectar en el futuro o es más bien una exageración. Y también me gustaría saber lo que sean otros países que opinen sobre cuál ha sido la situación en sus países respectivos, cómo han encarado este tipo de situaciones y todo lo que quieran aportar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.